Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Por favor, móviles en sala apagados. Hoy es, hoy es una hora rara para el club, ya lo sé, es una hora rara, muy de por la mañana, así que en Asimétricas esto va a estar lleno probablemente de llamadas, interrupciones y sonidos. Espero que vaya todo bien. Hola a todo el mundo que estáis entrando, María Verónica, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo que os decía, es una hora un poquito cambiada para esta sesión, pero bueno, es una sesión que merece la pena de hacerla a la hora que se tenga que hacer para poder tenerla con nosotros y aquí en el club de lectura asimétrico. Por favor, los móviles en silencio, por favor. Vale, me centro. Ya os he saludado a todos, os he dado los buenos días, las buenas noches. Y bueno, hoy, como sabéis, hoy tenemos un invitado, bueno, tremendo. Luis Fernández Galiano va a estar con nosotros y con nosotras hablando sobre revistas de arquitectura. Vamos a hablar de muchas cosas, eso espero. Tengo aquí una lista de preguntas para que veáis, enorme para él, a ver si nos da tiempo a hacerlo en esta hora. Estoy esperando también a que se sume a V, Arquitectura Viva, a ver si les veo por aquí que se metan para invitarle al directo. Pero bueno, como siempre y de momento, voy a agradecer a Roger Miralles, que estuvo con nosotros el miércoles pasado. Estuvo con nosotros hablando del libro La idea de espacio en la arquitectura griega, de Rex Distin Martiensen. Fue una pasada, como siempre. Os digo y os comento, la sesión está ya colgada en nuestro canal de Instagram TV. Ahí la tenéis disponible, tenéis todas disponibles, al igual que esta de hoy, que la vamos a dejar subida porque ya sé que por la mañana os viene fatal a todos y a todas, pero para eso está el streaming, para que lo disfrutéis después. Y lo dejamos colgado en el canal, ¿vale? En el canal de Instagram TV, y ahí lo podéis ver cuando mejor os venga, ¿vale? No veo todavía Arquitectura Viva. Vamos a ver si se conectan. Sin embargo veo, y voy a ir saludando también mientras tanto, a August G97, a Luis Mano Belarc y Arquitectura Tierra, a Castro Marcucci. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si se nos conecta Luis a través de la cuenta de Arquitectura Viva, y a ver si va todo bien, porque en la prueba del lunes salió todo perfecto y esperemos que sí. A ver. Hola a todos. Hola Carlos Llanes también. Hola Arquitectura Tierra. A ver, voy a mandárselo, si no, segundito, voy a mandárselo, si no, al perfil, a ver si ya nos reciben. Ahí, enviamos. Y ahí está. Buenos días a todos, que me saludáis por aquí, me mandáis manitas y me decís hola. A ver si lo reciben nuestros amigos de Arquitectura Viva y nos podemos conectar. Mira, JP Bouanja también se une. A ver. Ahí. Estamos esperando. Juan, ¿puedes mandar a José Yuste? Sí, a ver si... Las cosas del directo, amigos y amigas. Mira, voy a saludar también a Gopar Diego, a Juan Elvira, que se han unido. A ver si... No lo tengo, ¿eh? Bueno, o manda un email. Si no, mándales un email. A ver si nos están viendo o no por el canal. O igual llamando a Arquitectura Viva. Igual... Qué raro que no tengan de cocina. Bueno, mientras tanto, como esta es una sesión, como os decía,
muy especial, os recuerdo que podéis comentar abajo en los comentarios, valga la redundancia, y bueno, hacer preguntas a Luis. Todas las que queráis, yo voy a intentar estar súper atenta. Ahí están nuestros amigos de Arquitectura Viva, ya están aquí. Hola, Ya está. hola, mira, nada, Juan, ya está. Vale, ya les tenemos aquí. Lo que os decía, podéis preguntarnos a lo largo de toda la sesión, podéis preguntarnos ahí abajo en los comentarios cualquier cosa y yo se la voy a intentar transmitir a Luis, pero bueno, de momento, José, que no sé si eres tú el que está ahí detrás ahora. Vamos a empezar. Hola Luis, Ay, María, muy buenos días, qué alegría tenerte aquí, ¿cómo estás? bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Se nos ha pasado. Dime. No pasa nada, no pasa nada. Yo estaba preocupada, digo, a ver si no vamos a tener la misma conexión o lo que sea, digo, y la liamos. Estaba mandando a Juan a llamaros a la redacción a ver si hay algún problema. Otro día yo creo que ahora está todo bien, ¿no? No sé si Está todo bien. está bien, la quieres más grande, más pequeña, ¿no? Está perfecto, estás perfecto y se te ve perfecto y se te oye también fenomenal. Este- Así que nada, Luis, una alegría enorme tenerte en el club, la verdad. Yo, como siempre, empiezo todas las sesiones, ya te lo conté el otro día, presentando al invitado que viene. Lo que pasa es que contigo es una tarea dificilísima porque toda tu trayectoria, tanto personal como profesional, es tan grande, tan inmensa, que se me hace muy difícil resumir en 5 minutos todo lo que has hecho. Así que yo voy a intentar ser escueta para que nos cuentes tú, que eres el protagonista de hoy, ¿vale? Porque además, bueno, pues eso, eres una de las figuras imprescindibles del panorama arquitectónico español e internacional, con lo cual, claro, todo lo que yo pueda decir se va a quedar muy corto respecto a todo lo que has hecho, ¿vale? Pero bueno, yo voy a intentar, dentro de esto, ser lo más escueta e ir al grano para luego ya empezar contigo, ¿te parece? Muy bien, María, estupendo. Fenomenal, Luis. Pues nada, vamos allá. Luis Fernández Galiano es arquitecto, doctor, catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid desde 1990. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de Doctores. Además, por supuesto, tiene amplísimos reconocimientos a toda una labor docente de casi, si no me equivoco, Luis, más de 40 años en las escuelas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser el International Fellow del RIBA, Cullman Professor en la Universidad de Rice, Frank Fellow en la Yale University, bueno, investigador, visitante y visiting professor pues en el Getty Center, Harvard, Princeton, en fin, estos son solo algunos de los muchos reconocimientos que tienes en tu haber, ¿no? Además, eres presidente del jurado de la Bienal de Arquitectura de Venecia o jurado también en los premios Mies van der Rohe o en el Aga Khan. Has comisariado muchísimas exposiciones, de las cuales yo voy a decir 3, pero hay muchísimas más, por supuesto. Por ejemplo, está el espacio privado Eurasia Extrema, The Architect is Present, Francis Queré, Elementos Primarios, o la actual que está ahora en el Museo Ico, Carme Pinós, Escenarios para la Vida, que por cierto es maravillosa. Ahora, si quieres, también hablamos de eso, porque es una exposición increíble, además súper estructurada, ¿no? En varias partes, en varios cuerpos, ¿no? Increíble, de verdad. Luis, inicias tu carrera en el mundo editorial arquitectónico desde muy temprano, desde el 75, por ejemplo, tu colaboración en Plume, ahora nos hablarás también de todo esto, por ejemplo, en el 77 en la participación en la revista CAU, pero no es hasta 1985 que fundas nuestras queridísimas revistas AV, Arquitectura Viva, que Arquitectura Viva nace en el 88, si no me equivoco, y ya en 2008 nace esa tercera, ¿no? Completando la trilliza, ¿no? Las trillizas, que es AV Proyectos. Por supuesto, entre 1993 y 2006, además, te haces cargo eres el responsable de la página semanal de arquitectura en el diario El País, que además has recogido todos estos escritos muy recientemente en un libro que se llama Los años alejandrinos, publicado también por AV,
también podemos hablar de eso. Ahora vamos a hablar de todo lo que tú quieras, Luis, y yo te voy a hacer un montón de preguntas, pero tú luego nos cuentas lo que quieras. Y bueno, además de esta labor de dirección de revistas, editor, profesor, docente, arquitecto, por supuesto, también en el centro de tus temas de reflexión, y crítica y pensamiento, que por supuesto han ido vibrando y cambiando a lo largo de los años, de todos estos años como crítico y como pensador, sí que se encuentran, o yo detecto, me atrevo a decir, pues por ejemplo, la ciudad, ¿no? La responsabilidad energética o lo común, que puede ser, lo colectivo, ¿no? Que es que he saltado al título del congreso, de uno de los congresos internacionales que tú has dirigido, ¿no? Que era, por ejemplo, lo común, más por menos, arquitectura necesaria, cambio de clima, etcétera, ¿no? Hay muchísimos congresos con todas estas temáticas a tu alrededor, ¿no? Y por supuesto, también eres además autor de libros tan reseñables como La Quimera Moderna, publicada por Blume, donde, te centrabas en los poblados dirigidos de Madrid, o, por ejemplo, los libros publicados por AV en sí mismos, son los libros monográficos, los catálogos de las exposiciones, todos estos atlas de recopilación de la revista, que también ahora hablaremos de estos, los años alejandrinos, que hemos hablado también, hemos mencionado hace un minuto, y por supuesto también, y yo tengo aquí que presumir un momentito, de tener estos textos críticos 11 que forman parte de la colección que coeditamos con la ETSAM, ¿no? Que, por cierto, Luis, te vuelvo a agradecer tu implicación, tu cariño y lo delicioso de estas páginas, que es verdad que es una autobiografía intelectual más modesta en formato que los años alejandrinos, que son 2 volúmenes y muy grande, y estos, es un poquito más modesto en formato, pero desde luego igual en intensidad, ¿no? Y en intención, y es de verdad maravilloso poder tenerlo en nuestro catálogo, ¿no? Y tenerte a ti en nuestro catálogo. Así que, Luis, bienvenido al Club de Lecturas Simétricas. Y si te parece, vamos a empezar. Uy, te lo tiro. Ya. Bueno, pues Luis, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué arquitectura? ¿De dónde sale esta vocación por la arquitectura? Bueno, en mi familia no había tradición. Yo soy de científicos, Ujú, pero en el bachiller me interesaban mucho las matemáticas y la filosofía. ujú, Dudaba de las dos y me convencieron que en arquitectura podía encontrar un poco de cada una, un poco de ciencias y luego también la influencia de un profesor de dibujo, de un catedrático de dibujo, el Ramiro de Maeztu, ujú, Guillermo García Sauco, que pensaba que dibujaba muy bien, etc. Y durante muchos años me dediqué a dibujar con él, a pintar, a dibujar también eso, ¿no? ujú, Sobre todo fue la integración de ciencias y letras. ujú. Pensé en hacer exactas, también pensé en hacer filosofía y luego acá, que como digo, no era un mundo para mí universitaria, pero no profesional, ¿eh? Todos mi abuelo, mi padre, sus hermanos, todos eran profesores de distintas disciplinas a lo que es el mundo profesional, ¿no? Y el yo tampoco estaba en el mundo profesional. La arquitectura me ha servido pues para una dedicación sobre todo docente y universitaria. Ujú, ujú. Bueno, la verdad es que yo creo que muchos nos acercamos también a la arquitectura así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, también fue esta cosa, ¿no? De familia mezclado con profesores, ¿no? Pero también hay una cosa que yo te quería preguntar, es esta pasión también por los libros, ¿no? Por la edición. ¿De dónde viene todo esto, Luis? ¿Por qué a los arquitectos también? Porque hay muchos. ¿Por qué nos gusta tanto este territorio de la edición de arquitectura? Bueno, viene del amor a la lectura, ¿no? Ujú. El amor a los libros. Yo he nacido en una casa con muchos libros y al final pues también tengo otra casa con muchos libros, pero viene de la lectura. La lectura es lo de todo. No la escritura, Ujú. es un producto por sí
¿no? Escribes, pero escribes porque has leído. Ujú, ujú. Y en ese amor también por la lectura y esa trayectoria, ¿cómo es ese primer paso en este mundo de la edición, ¿no? Tú lo cuentas, ¿cómo entras en este mundo de la edición? Yo creo que es simplemente porque en el año 66, cuando tenía 16 años, me dieron una beca a la Fundación Marx para estudiar fuera de España. Estuve estudiando 2 años fuera y entonces eso me hizo bilingüe. Y entonces al ser bilingüe, pues el primer paso fue que me contrataron traducciones de Editorial Blume, luego me hice director de aquella editorial, vamos, de los libros de arquitectura de la editorial, pero el vínculo era el saber inglés. O sea, el saber inglés Ujú, pues te conduce a ese mundo de las traducciones y de las editoriales. ujú. Luis, perdona, es que me dicen que tenemos problemas de audio. No sé si, Tengo que hacer si, esto. no sé si acercarte más o no sé si tendréis por ahí unos cascos o unos auriculares que puedas ponerte. A ti te escucho muy bien. Eres tú la que no me... Sí, soy yo la que te oigo. ¿Tú a Luis le oyes bien? Es que tengo aquí el chivato de Juan que está escuchando a la vez. Vale, No sé si me escuchas a mí, pero yo a ti te escucho muy bien. vale, yo a ti te escucho bien, lo que pasa es que a veces se corta, pero bueno, vamos a seguir y si no, vemos si podemos poner unos cascos o unos auriculares o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces nos contabas que empezabas, ¿no? Con esa cuestión de siendo bilingüe, ¿no? Entras en Blume y empiezas a traducir, ¿no? Mi primer encargo fue una traducción. Traducir Ujú. un libro sobre la ciudad de Scientific American, sí. Un libro muy, muy grande, sí. Sí, sí, y tanto. Y de ahí, pues eso, empiezas a dirigir esa colección de arquitectura y Donde casi, dentro casi un centenar de títulos, sí. A lo largo un de... centenar. A lo largo de Madre mía. sí, pero no más de 8 o 10 al año. ¿Eh? Bueno, da igual, son 100. Igual es una barbaridad, ¿no? Son muchos años, ¿no? Y también te inicias colaborando con algunas revistas, ¿no? Como puede ser CAU, ¿no? Bueno, sí, eso fue importante porque tenía la revista del Colegio de Aparejadores de Barcelona, que se llama CAO, Ujú, y había tenido una gran dimensión cultural, etcétera, y en un momento dado, pues, por parte del Consejo de Redacción, y entonces iba todas las semanas a Barcelona. Vamos, iba y, ujú, ¿no? Y 2 años eso me dio la experiencia de hacer revistas. Ya en la editorial estaba haciendo libros, pero en Barcelona pude hacer también revistas y eso te da como no sé, una visión un poco más próxima a lo periodístico, ¿no? A lo cotidiano. ujú, ujú, ujú. ¿Y en qué momento decides arrancar con AV, ¿no? ¿Cómo decides iniciarte en esa trayectoria en solitario, por así decirlo, ¿no? Fundar una revista y tirar. ¿Cómo decides esto? Bueno, como todas las cosas en la vida son azares, ¿no? Hay un momento, una sociedad de gestión de vivienda, una sociedad pública, me encarga de poner en marcha una revista de arquitectura y vivienda y, y los primeros números de AV fueron en el marco de esta sociedad que durante 2 o 3 años nos apoyó y en un momento dado decidió que ya no podía seguir, digamos, dando la revista, pero nos animó a seguir por nuestra cuenta, ¿no? Y Ujú, después, bueno, nos liamos la manta a la cabeza, nos dimos cuenta que con una revista era imposible mantener la redacción y entonces fundamos Arquitectura Viva porque ya con 2 revistas empiezas a tener un poco de, ¿sabes?, de masa crítica para poder más redacción y poder pagar sueldos a una docena de personas, ¿no? ujú. A un equipo, ¿no? A un equipo muy grande, ¿no? Porque ahora mismo en AV, ¿cuántos sois, Luis? No muchos, ahora alrededor de 20. Jo. También es un equipo grande. Bueno, hacemos y la verdad es que prácticamente una cada 10 días. ¿Eh? Entonces, Ujú, ya. y una cosa importante es que no solo la redacción, sino que aquí hacemos todo, la distribución, la publicidad, la producción. Es, Claro, claro, eso te iba a... claro, solo la mitad de los que estamos aquí
ocupamos temas de redacción, la otra mitad es producción, publicidad, distribución, ¿sabes? Kioscos, librerías, suscripciones. Ujú. Sí, porque ahora te voy a preguntar, porque tengo un montón de preguntas sobre esto, sobre, ¿no? Cómo es esa gestión interna, ¿no? O cómo hacéis esto en AV, pero faltaría esta tercera, tercera revista, ¿no? Que aparece en 2008, ¿no? AV Proyectos, ¿no? ¿Cómo aparece y por qué la necesidad de esas tres, ¿no? O sea, ¿qué cubre cada una? Yo lo sé, pero yo te lo pregunto para que, para que nos lo cuentes. AV es como libros con publicidad, es decir, la AV son monografías sobre un autor o una ciudad incluso los anuarios, ¿sabes? Ujú, Arquitectura es propia de la revista. Es la ujú, mirada donde hay un poco de cultura y arte, hay obviamente proyectos, etcétera. Y AV proyectos surgen porque cada vez que publicábamos un concurso, pues publicábamos solamente pues, una imagen del ganador, tal, y la gente decía, oye, pero es que no, ¿sabes? Este no es queremos más. claro, y decidimos hacer una revista que solamente dedicada a los proyectos, que no publicara, salvo ocasionalmente, edificios construidos, sino solo proyectos. Hay una sección que también publica Ujú. obras en construcción, pero los proyectos, y ahí su nombre, era para decirlo suave. ¿Eh? Ujú. Sí, sí, no, pues claro, es que es muy interesante, ¿no? Esta evolución también de la propia revista, ¿no? Desde que empieza hasta que también responde a la necesidad de lo que os van pidiendo, ¿no? El público lector, ¿no? Yo creo que es fundamental responder. Sí, es que generalmente los concursos eran solamente un tercio de página en la actualidad, pues una imagen del ganador y una pequeña descripción de los que han intervenido. Y claro, en los concursos tantas veces son un laboratorio de arquitecturas que la gente quería conocer con más detalle, no solamente el ganador, sino los que no habían ganado, pero que habían hecho propuestas eh, interesantes, ¿no? Y entonces, pues eso motivó la creación de AV Proyectos, que es la hermana pequeña de las otras dos. La hermana pequeña, sí. No, pues claro, sobre todo yo como estudiante, por ejemplo, ¿no? Y yo, pues claro, a V Proyectos estaba ahí todo el rato acompañando, ¿no? Porque al final, bueno, pues estás en la clase, estás en proyectos, ¿no? Y para inspiración, para ideas, ¿no? Yo creo que también esa vocación de llegar a los estudiantes, a los que están, no solo a la reflexión crítica quizá de un arquitecto más maduro, sino también llegar a ese espacio, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Claro, porque es una revista muy visual, no tiene artículos, ¿sabes? No es para leer, es una revista para leer. Y ya digo, más orientada efectivamente hacia los estudiantes, la más barata, ¿sabes? Sí, sí, es fantástico. Además, ver toda esa evolución, ¿no? Y Luis, dentro de estas ahora ya tres, ¿no? ¿Cómo es esos tiempos, ¿no? ¿Cómo son esos tiempos? Quiero decir, me explico. Por ejemplo, ¿cómo se puede pensar en esa actualidad, ¿no? En publicar, ¿qué publicáis en la actualidad y agarrados al presente, pero también con vistas al futuro, ¿no? Porque las revistas luego, digamos que son casi como un catálogo, bueno, temporal, crítico, un escenario, ¿no? Que tú vas presentando al mundo también de lo que se publica. ¿Cómo decides? ¿Cómo se decide en AV esos contenidos? Bueno, sabes que en el mundo de la o las revistas hay que intentan promover pues, a un grupo de arquitectos o unas ideas, etcétera, y las revistas de registro. ¿Eh? Nosotros nos consideramos bien revistas de registro. O sea, entender que debemos de cubrir todo el panorama, ¿sabes? Y si hay cosas significativas que han ocurrido y que no las hemos registrado a través de artículos, entonces quiere decir que lo estamos haciendo mal. ¿Eh? Pero nuestra voluntad es cubrir todo el panorama y efectivamente dentro de un tiempo pues sean un registro, ¿sabes? Notarial de lo que en aquel momento ocurría, sí. Mira, nos dicen por aquí, arquitectura viva es lo más, nos están diciendo un montón de cosas y mira, nos lanzan, voy a aprovechar alguna pregunta del público, dice, me gustaría preguntar a Luis Fernández Galiano sobre el papel de la arquitectura en la actualidad, ¿cuáles considera que son los cambios que se vislumbran en su trayectoria reflexiva? Nos preguntan, por ejemplo, Luis. Bueno, el papel de la arquitectura yo creo que hoy tiene una presencia pública menor que en otro tiempo. Es verdad que
ha habido yo creo, un entusiasmo por la arquitectura como fenómeno cultural, ¿eh? La gente estaba presente y se hablaba de arquitectura como se hablaba de cine, ¿no? Yo creo que hoy la arquitectura está en un momento de retroceso en el que vuelve a aparecer, por ejemplo, en la prensa, más en las páginas inmobiliarias que en las páginas de cultura. Y eso seguramente también se debe a que ha habido un retroceso, al menos en nuestro país, de la promoción pública, y la mayor parte de la arquitectura que se hace es de naturaleza privada, donde las variantes de naturaleza económica son más importantes que las propiamente culturales o simbólicas. Es verdad que hemos vivido una época dorada en la que la gran cantidad de concursos de edificios públicos permitían entender la arquitectura desde la óptica esencialmente, como dijo, cultural. Hoy, hoy es más importante seguramente la arquitectura desde una óptica corporativa, empresarial o promotora. ¿Y qué tenemos que decir los arquitectos y las arquitectas en esto? ¿Qué tenemos que aportar ahora en esta sociedad también de un cambio tan drástico como nos ha pasado ahora en esta, bueno, no quiero acudir siempre al tema de la pandemia, pero sí que ha habido unas crisis, ¿no?, que vienen ya desde el 2008 hasta ahora, se viene sucediendo? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo parece que a vivir mejor y creo que el conocerla, que el ser capaz de interpretarla, nos ayuda a utilizar mejor desde nuestro ámbito más íntimo de la casa, ¿no?, hasta el que todos compartimos, la ciudad, ¿no? Así que yo creo que si tenemos algún papel es facilitar la vida de las gentes, hacerla mejor, ¿sabes? Yo no entiendo que la labor del arquitecto pueda ser otra que la de fabricar, como ese rótulo que hemos elegido para la exposición de Carmen Pinós, ¿no?, escenarios para la vida. A veces digo eso de que la arquitectura es un arte público, sin duda, ¿no?, y tiene una función de servicio, ¿eh? No solamente los arquitectos no solamente crean empresas de servicios, sino que son una profesión de servicio. Sí, además, de hecho, permíteme, Luis, que acuda a al primer texto, ¿no?, que es tu texto de entrada, de ingreso en la Real Academia de Doctores. No solo leo un parrafito, ¿no?, del que hablas de un código vitruviano, y solamente leo el primero, que dices: antes de nada, dice, el arquitecto construye para otros, nunca para sí, debe buscar el servicio, no el aplauso, y por tanto pondré siempre la arquitectura al servicio de la vida y no la vida al servicio de la arquitectura, ¿no? Yo creo que aquí lo dejas también cristalino, ¿no? Bueno, era un guiño de intentar reproducir el código hipocrático de los médicos, y decía, un código vitruviano para los arquitectos. Esa especie de menciones tan éticas. Y volviendo un poco a lo que es el arquitectura viva, ¿no?, el centro. Y ahora voy a hacerte preguntas como de cómo se estructura arquitectura viva, porque nos decías que en ese equipo no hay gente que se dedica a la redacción, pero también os dedicáis absolutamente a todo lo demás, es decir, a esa distribución, por ejemplo, a los grafismos, a las fotografías, ¿no? O sea, una de las cosas más impresionantes también de arquitectura viva es la calidad del material con el que vosotros presentáis, ¿no? Bueno, esto es la conjunción de muchas calidades. Por un lado, fotógrafos, ¿sabes?, los que sean muy buenos. La diagramación es muy importante, ¿sabes? La diagramación, saber cortar bien las fotos, ¿no? Y luego la impresión que, por ejemplo, en el caso de la impresión de planos de arquitectura, etcétera, ¿sabes?, pues son las imprentas que tienen la capacidad de imprimir líneas sin que salgan moarés, ¿sabes?, son aceptables, ¿no? O sea que yo creo que es la conjunción, sobre todo, de grandes fotógrafos y un gran impresor. Sí, porque, por ejemplo, vosotros, el otro día, hace poquito, teníamos aquí también Artes Gráficas Palermo, con el que yo sé que vosotros habéis trabajado, y claro, es que... Trabajamos siempre con ellos, sí. Claro, es una
fantasía, esa imprenta es una fantasía, ¿no? Yo creo que es maravillosa, tiene unas capacidades técnicas brutales, ¿no? Y yo creo que este sentido de la calidad que vosotros buscáis, con ellos casa a la perfección, ¿no? Bueno, es que ellos, por ejemplo, emplean tramas estocásticas, ¿sabes? Para imprimir las líneas y eso Ujú. te facilita mucho la vida porque impide que surjan los problemas habituales con cualquier rayado en que aparecen moarés que antes comentábamos. Y luego las fotografías las imprimen maravillosamente, pero también es verdad que los fotógrafos son los socios, ¿sabes? Claro. Nuestros cómplices, eh, tanto, digamos, detectando la nueva arquitectura como representándola para otros. Ujú, ujú. No, desde luego, o sea, contar con un equipo siempre con equipo, ¿no? Yo siempre en muchos clubes, en muchas sesiones del club hemos hablado de esto, ¿no? El sentido de equipo, uno no trabaja solo, por mucho que quiera, y es ese sentimiento de contar con los mejores, ¿no? O con los que mejor puedan hacer o ayudar a ese trabajo, ¿no? Y Luis, una cosa, yo vuelvo un segundito al diseño, por ejemplo, de AV, ¿no? El otro día me pasabais una entrevista que te hicieron en Radio Clásica y no sé si me sorprendió o lo entendí rápidamente, ¿no? Que en esa entrevista tú tenías que seleccionar las piezas musicales que iban a acompañar la entrevista, ¿no? Y me sorprendió, bueno, no sé si me sorprendió, pero eran casi todas, eran barrocas, ¿no? De estilo barroco. Hay muchas, ¿no? Todas, pero muchas. Pero... No todas, pero muchas, ¿no? Había muchas que sí, ¿no? Y entonces te quería preguntar, ¿no? El barroco, que es un estilo musical muy basado en la estructura, en la matemática, bueno, en toda esa geometría interna de las notas. ¿Hay algo de esto en el diseño de arquitectura viva? Quiero decir, esas tres columnas, ese bajo continuo que siempre va recorriendo todas las páginas. Cuéntanos tú un poco si hay algo de esto. Bueno, por un lado, yo creo que los arquitectos, es imposible un arquitecto que no ame a Bach. Pero sí que la revista tiene una estructura musical subyacente, tanto en la malla que la ordena, como en la forma musical en la que se ordenan tanto textos como imágenes, ¿no? O sea, que sí que hay una voluntad, a veces incluso manierista, ¿no? O sea, que abusamos mucho de ese tipo de reacciones rítmicas, pero bueno, yo creo que al final, si la arquitectura ordena los espacios o material en el espacio, lo mismo que la música, sonidos en el tiempo, ¿no? Hay un vínculo extraordinario entre la arquitectura y la música, como cualquiera, en fin, ha podido experimentar, ¿no? No, desde luego, y efectivamente, aunque, bueno, que tú dices pecamos quizá de un poco, no, o sea, yo creo que además es un estilo propio, marcado, ¿no? Dentro de la revista, que todo el mundo, cualquiera que coja las revistas o los libros hechos por AV, reconoce y se entiende, ¿no? Quizá porque es ese orden el que os acompaña, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando alguien empieza a trabajar con nosotros, lo primero que le explicamos es el pentagrama, ¿sabes? La malla subyacente que ordena tanto el alto como literario, ¿no? Y el dominar dimensionalmente eso es como música solfeo, ¿no? Claro, totalmente. O sea, hay que conocer el lenguaje para poder aplicarlo, ¿no? Y que podáis trabajar todos en la misma. Sí, sí. Sí, sí. Y dentro de esto, ¿no? ¿Cómo es trabajar con estos grandes personajes, ¿no? A los que habéis publicado? Quiero decir, cuando decidís publicar no sé, no quiero poner un ejemplo claro porque voy a parecer que tengo preferencia de nada, pero no es, ¿no? O sea, si cuando trabajáis con un arquitecto o con un equipo de arquitectos, ¿cómo es esa relación de trabajo? ¿Os ponéis en contacto? ¿Son ellos los que llaman? ¿Cómo se produce ese encuentro? Bueno, nosotros estamos en contacto, claro, con todas las oficinas del mundo, me atrevo a decir. Ocasionalmente, bueno, normalmente publicamos los edificios terminados, la actualidad. Ocasionalmente hacemos monografías sobre arquitectos que exigen un contacto un poco más estrecho y más íntimo con el despacho, ¿no? Entonces ya, digamos, eh, se convierte solamente en una llamada para decir, oye, necesito que me envíen
en fin, no, por un lado con la oficina de arquitectura y por otro lado con el fotógrafo. Y hay una tercera pata que es el redactor o bien o el escritor autónomo, ¿sabes? El crítico que escribe una reseña o una valoración, ¿no? Pero estas, digamos, son en realidad contactos muy rápidos, muy poco. Solo cuando hacemos una monografía de un arquitecto se establece ya un vínculo más estrecho porque obliga, ¿sabes? También tú lo interpretas, pero también el arquitecto interpretado quiere dar su opinión sobre qué edificios son más importantes o menos, ¿no? Porque al final yo creo que publicar es elegir, ¿no? Y jerarquizar y decidir qué cosas son más importantes que otras o a qué cosas dedicas 6 páginas y a cuál es solo una, ¿no? Claro, claro, publicar, al final editar, es que editáis arquitectura, quiero decir, es de otra manera, pero editar, como tú muy bien decías, es decantar toda esa información y ver cuál es la relevancia y cuál es la más característica, ¿no? Eso es interesantísimo. Bueno, como un periódico, ¿eh? Es decir, que lo que tienes que decidir es, cuando hace un cierre, ¿sabes? Edición, ¿qué llevas en tapa? ¿Sabes? Va a 3 columnas, ¿sabes? ¿Qué titular? Pues el mismo proceso de decisión de qué es importante y qué es secundario en los periódicos, con otro tipo, como es lógico, en fin, de cronología, porque nosotros no aparecemos todos los días, pero es lo que hacemos aquí, ¿no? ¿Qué arquitectos merecen una monografía? ¿Qué arquitectos han acabado 3 obras que pueden ser una etapa de arquitectura viva? ¿Qué concurso se ha terminado que merece, sabe, reseñarse in extenso en AV Proyectos? Es permanente. Y es que es lo que te decía, ¿no? Vosotros tenéis que estar siempre pegados a la realidad y a la actualidad y quizá casi adelantaros a ella, ¿no? En algunos momentos. Bueno, adelantarse no, pero sí que es cierto. Va a haber una feria en Dubái, sabes, una gran expo internacional, pues sabes que en otoño tendrás que dedicar a eso un número y estás atento a la construcción de los pabellones y sabes cuáles van a ser los que tengan un interés arquitectónico mayor, etcétera, o una, en fin, solo esos eventos como los Juegos Olímpicos o las grandes competiciones te permiten, digamos, detectar. Además, únicamente seguimos las obras que están en curso, las grandes obras, y procuramos, en contacto con los arquitectos, pues hacer previsiones sobre cuándo se terminan, cuándo se puede fotografiar, etcétera, ¿no? Para como es natural, pues darle información lo antes posible, ¿no? Y, oye, Luis, ¿algún arquitecto o arquitecta que a ti te hubiera gustado publicar, si AV hubiera existido en su tiempo, algún arquitecto o arquitecta que a ti te hubiera gustado publicar en su momento? Bueno, nosotros hemos publicado a arquitectos o arquitectas después de su momento, ¿sabes? En números históricos, donde nos ha podido coger cosas que son anteriores a nuestra existencia como revista, ¿no? Claro, cuando hicimos el número de Lina Bobardi nos encantó hacerlo, pero no es una arquitecta que hubiéramos podido seguir porque su trabajo sustancialmente estaba fuera de nuestra, ¿sabes? Pero también lo hemos hecho con todos los grandes maestros modernos, ¿sabes? Con Wright, o Corbu, o Mies, o Aalto, Kahn. Les hemos hecho números históricos. Que duda cabe que si hubiéramos sido coetáneos, pues también habríamos cubierto su obra, pero tenemos que constreñirnos a lo que ocurre en nuestro tiempo. De otro tiempo lo cubrimos, pero en números históricos, ¿eh? O bien en las conmemoraciones de centenario, ¿sabes? O cosas de ese género permiten reclutar a arquitectos pero cubierto periodísticamente, sino que lo hacemos de una forma ya no todo como críticos, sino como historiadores. Y a alguien ahora te hago la pregunta hacia adelante, ¿no? A alguien que no hayas podido publicar todavía y que queráis publicar. Bueno, ¿qué sabría? O los tenéis a todos. Igual es que los tenéis a todos. Lo que pasa es que ¿qué monografías no hemos hecho que deberíamos de haber hecho? Por ejemplo, de Peter Zumthor, porque es
difícil, complicado, y me hubiera gustado una monografía de Peter Zumthor, pero no ha sido posible, ¿sabes? Ujú. Ejemplo, ¿no? Pero es un caso muy raro. En la mayor parte de los casos, pues a todos los que hemos querido publicar, pues los hemos podido publicar. Y a Peter Zumthor lo hemos publicado toda su obra, pero no de manera monográfica, sino, digamos, Ujú. a medida que los edificios han ido acabando, pues han ido apareciendo en la revista, pero sí que siento que me hubiera gustado haber hecho una monografía. Como No, no, gracias. Enric Miralles, ¿no? Que también lo fuimos publicando obra a obra, pero no llegamos a hacer una monografía, ¿sabes? Y Ujú. ahora que celebra, bueno, se celebra los 20 años de su muerte, ¿sabes? Pues Ujú. un pequeño librito con todo lo que he escrito sobre él, etcétera, para unirnos a ese homenaje de recuerdo, ¿no? Sí, jo, la verdad es que además ahora que lo mencionas, nosotros también ahora, dentro de nada, vamos a publicar también dentro de ese homenaje un libro sobre Enric Miralles. La verdad que desde la Fundación están haciendo una labor impresionante para poder homenajear, ¿no? Como se debe a Enric, ¿no? Y Luis, es que además, mira, coinciden las preguntas, algunas que yo te quería hacer con las que están preguntando aquí. ¿Qué lecturas recomendarías tú a un aprendiz de arquitectura de primero? O sea, ¿qué libro tiene que leer alguien que entra a la carrera en primero de arquitectura? Bueno, no sabría decirte. Los que recomiendo siempre son muchas veces a autores literarios, no de arquitectura. Entonces, pues siempre por leer Las ciudades invisibles de Italo Calvino, tal, pero en fin, en fin, es son valores seguros, ¿no? No, yo rehuiría un poco esas introducciones a la arquitectura al final muchas veces son más bien presentaciones de cómo es la profesión de arquitecto, ¿no? Y, y debo confesar que cuando me han pedido que hiciera el prólogo de uno de estos libros, he intentado disuadir a la gente de que se haga arquitecto. Que a alguien que está en primero lo que hay que decirle, ¿estás seguro? Porque si puedes evitarlo, ¿sabes? No lo hagas. A una enfermedad pero que te conduce a veces, ¿sabes? No a la mejor de las... Y bueno, y hablando de este tema, ¿no? De los libros, por centrarlo un poquito en ti, ¿no? ¿Qué libro, algún libro o algunos libros, no tiene por qué ser uno solo, a ti te ha conmovido más? De decir, bueno, es que este libro para mí fue, bueno, casi un antes y un después, o algo, alguna pieza de lectura que para ti fuera fundamental, ¿no? En el proceso. No me atrevería a mencionar ninguno, pero sí te diría, digamos, un conjunto. Yo cuando era niño Ujú. y lectura infantil de Julio Verne, ¿sabes? Me dio vocabulario. Y luego la lectura de Ortega y Gasset me dio la sintaxis. O sea que con vocabulario de Julio Verne y la sintaxis de Ortega, ¿sabes? Yo creo que pude, digamos, instalarme en el mundo de la lectura. Ujú. Qué interesante, qué bonito. Mira, es que se están animando a hacer muchas preguntas. Voy a aprovechar y te voy a hacer alguna, ¿no? Dice, Mick Damián nos pregunta, ¿cómo ha cambiado las redes sociales, ¿no? Se refiere a Instagram o Pinterest, la manera de conocer la arquitectura. ¿Se ha muerto la crítica por aplastamiento o es más importante que nunca? No sabría decirlo porque yo no soy en fin, nativo digital, entonces no estoy en la red, las conozco. La revista sí, la revista está en Twitter, en Instagram, tal, pero como revista, ¿no? Pero yo mismo no estoy en las redes y entonces las conozco mal, ¿no? Sigo siendo un lector arcaizante que leo periódicos, revistas, libros, ¿no? Y, Ujú. y sin embargo, pues, si es, por ejemplo, la prensa, ya la leo en la tableta, ¿sabes? No la leo. En papel. Los libros sí, intenté aficionarme a leerlos en la tableta y no lo he conseguido y sigo leyéndolos en papel, pero sin embargo la prensa diaria ya la leo en la tableta y las revistas que leo, por ejemplo el Times Literary Supplement o el Economist o el New York Review of Books, tiendo a leerlos en tableta. Es decir, que
periódicos y revistas los leo digitalmente, pero los libros no, no, porque además me Ujú. voy a anotar, ¿sabes? Y en eso sigo siendo devoto del papel. O sea que tú eres de los que subraya, ¿no? Tú eres de los niños que subraya y anota dentro del libro, ¿no? Los libros de ensayo sí, los libros de literatura o de ficción, como dicen ahora, pues no los... No, eso es... Pero en los libros Sí, sí, suelo hacerlo, sí. sí, sí, vamos, mira, yo te voy a enseñar mi ejemplar del tuyo precisamente para que veas, ¿lo Sí, ves ahí? Mira, nos pregunta otra pregunta que te iba a hacer justo ahora. Arquitectura en Blanco nos dice, ¿cómo ves el futuro de las publicaciones en papel? ¿No? Al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Cuál es el futuro tanto de, porque en asimétricas también nos resistimos a pasar a lo digital, nosotros creemos firmemente en el papel, pero ¿cómo lo ves tú, Luis? ¿Cómo ves este recorrido? no lo sé, ¿eh? Uno mira a Estados Unidos, que es donde surgen las modas, tal, y te dicen que desde hace 20 años la edición de libros se ha recuperado, ¿no? O sea, que el libro digital, los ebooks, no han sustituido completamente al libro de papel, así que es de ser esperanzado en cuanto al futuro del libro, las librerías y las bibliotecas. En el caso de las revistas y los periódicos, yo creo que los periódicos parece que con certeza se encaminan a su desaparición física, Ujú, digamos, como empresas periodísticas en la red, ¿no? Y en el caso de las revistas creo que tardaremos un poco más, pero es probable que también vayamos hacia la desaparición, ¿no? Es porque, luego, esto es lo que aventuran los que conocen este mundo desde más global, ¿no? Pero para el libro quizá hay más futuro que para la revista y desde luego que el periódico. ujú, ujú. ¿Y cómo se plantea V? Porque claro, V ha ido evolucionando como veíamos, ¿no? Se añade esta hermana pequeña. ¿Cómo ves tú la evolución, ¿no? De AV en el, no sé, de aquí a 5 años? Quizás es una pregunta un poco abierta además, pero ¿cómo ves tú el futuro de arquitectura viva? ¿Cómo os lo planteáis? Bueno, no sabes muy bien, ¿eh? Yo creo que eso es como una ola que vas intentando Surfear, ¿no? dar como realmente pues, sabes, ¿no? Hace unos años hicimos todas las revistas bilingües porque Ujú, necesitábamos exportar y sin el mercado de exportación no podíamos sobrevivir, ¿no? Al principio no era así, entre España y América Latina, ¿sabes? Era un mercado suficiente, pero tiene más problemas, como tú sin duda sabrás también, y entonces poder exportar a países bueno, en general de Europa, pues, como era imprescindible. Entonces, pues hace las revistas bilingües. Eso es más complicado, ¿sabes? Los textos son breves porque tienen que aparecer en los dos idiomas, pero y lo hace, como te decía, como tú has dicho, surfeando la ola, ¿no? perdona que esto está... Nada, no pasa absolutamente nada. Esto es directo, esto es riguroso directo y aquí pasan muchas cosas. No, te decía que no sabemos dónde estaremos dentro de 5 años, no lo sabemos. Yo creo que las revistas de papel pueden desarrollarse hacia la condición de una cosa más de lujo, que la cuestión de las fotografías, el buen papel, tal, lo hace como un producto, digamos, menos cotidiano, ¿no? Eh, pero en nuestro caso estamos intentando sobrevivir también con una transformación digital que hemos llevado a cabo bueno, en las redes estamos hace mucho tiempo, como todo el mundo, pero en el último año y medio hemos hecho una gran transformación digital que se lanzó hace 4 meses, en diciembre del año pasado, y con la que esperamos tener mayor presencia en ese mundo. Ese mundo que para mí es muy ajeno, yo te hablo de las que no entiendo, ¿no? Hago caso a lo que me dicen, ¿sabes? Pero yo soy un producto de otra época, de una predigital. ¿Eh?
Bueno, pero es verdad que con el equipo que tienes al lado también, ¿no? Que yo creo que todos están en la misma pues cercano a las redes. Las redes tienen muchas cosas y hay muchas ventajas, muchas desventajas, pero yo creo que esa evolución, esa intención que tenéis de ir adaptando a las necesidades de cada tiempo, yo creo que es fundamental para cualquier Queremos, revista. queremos estar muy presentes en las redes y como te digo, hemos invertido mucho dinero y mucho tiempo, mucho esfuerzo en esa transformación digital y estamos Ujú. pues intentando ver si eso puede dar sus frutos, pero también te confieso que desde mi óptica yo no entiendo muchas de las cosas que pasan en las redes, ¿sabes? Ya. No lo comprendo enteramente, ¿sabes? Al final sigo enamorado del papel. A nosotros nos pasa igual, ¿eh? Y entonces, pero tampoco quiero que esto sea una especie de declaración elegíaca de qué bonito el papel, cuando no, yo creo que se puede transmitir información y pensamiento y belleza de muchas maneras e intentamos hacerlo. Y Instagram, ¿sabes? Las imágenes de Instagram son extraordinarias, es decir, que Son fantásticas. también es otra manera, ¿sabes?, de transmitir belleza a un mundo más amplio que al final consume publicaciones. Ujú. Sí, bueno, y también es importante saber y aprender a adaptar la comunicación de la arquitectura a lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Pues nosotros también intentamos estar más cerca de los lectores de alguna u otra manera, porque no es sencillo, y mucho menos ahora con todo lo que ha pasado, pues que puede ser que las presentaciones presenciales se acabaron, ¿no? O en vuestro caso, quizá, pues eso, más la revista en papel, pues sea más complicada llegarla o llevarla a los lectores, ¿no? Y quizá ese un poquito de cambio, esa diversificación, también nos ayude a continuar ese camino, ¿no? No, sin duda, vamos, para nosotros, claro, pues ha sido muy perjudicial. Las librerías han estado cerradas, las escuelas cerradas. O sea, el contacto directo con los lectores, sean estudiantes, arquitectos, que van a librerías o van a escuelas o asisten a eventos donde estamos. Esa pérdida del contacto directo, yo creo que ha sido un empobrecimiento, claro, un empobrecimiento de ese vínculo, ¿no? A mí, yo durante mucho tiempo pues también he hablado en público y con la gente cuando la tienes delante y reaccionan, se ríen o te miran, tal. No es lo mismo que dar una conferencia por Zoom, es decir, a un público como el de ahora, que, que no tienes delante y que no puedes mirar a los ojos. Para mí esto es un emprendimiento de la comunicación y de la vida. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A ver si nos vacunan pronto a todos y podemos estar y volver a ese contacto directo, ¿no? Que tan necesario es para todo, como tú muy bien decías, para todo, ¿no? Y Luis, yo quería preguntarte ya, así porque mira, ya entramos en territorio de los últimos 5 minutos, pero bueno, yo quiero preguntarte, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que también está muy en el ambiente, ¿no? Y tú también has abordado este tema, ¿no? De estas relaciones de la arquitectura con otras disciplinas, ¿no? Quizá esa amplitud también de estrategias y de conexiones de red nos ayuden a todos como colectivo, ¿eh? No hablo solo de editorial o de revistas, hablo en general, ¿no? Como arquitectos, cómo quizá con esas conexiones sobre esas otras tal podríamos comunicar mejor y conectarnos mejor con la arquitectura, ¿no? Y con la vida. Bueno, es verdad que la arquitectura es un cristal poliédrico en que reflejan tantas cosas económicas, políticas, culturales, artísticas, ¿no? Nosotros, claro, en la revista y yo mismo en mis textos, tal, procuro, ¿sabes?, reflejar ese mundo alrededor, pero creo que en eso no soy distinto de la mayor parte de los arquitectos, de los colegas. Los arquitectos siempre han sido personas muy curiosas que han desarrollado sus campos en muchos terrenos a la vez y de hecho han sido muy versátiles. Muchos han acabado haciendo diseño gráfico o haciendo cine, publicidad. Es decir, que creo que pues nuestra propia naturaleza nos hace versátiles y al mismo tiempo curiosos, ¿no? Y muy próximos en muchos otros campos. No solo como la gente tiende a pensar, los arquitectos se interesan en el arte. No, no solo en el arte, en muchas otras cosas también. Ujú, ujú. Desde luego, yo
Vamos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que eso amplía mejor, ¿no? Más la perspectiva de las cosas y cómo uno afronta los proyectos en general o la vida casi, ¿no? A lo grande, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, y ya sabes, ya Vitruvio decía que la cantidad de cosas que tenía que ser un arquitecto. Tenía que saber todo, ¿no? No solo de construcción o de, ¿sabes? O de geometría, ¿no? Sino ser un auténtico erudito de las cuestiones más variadas, ¿no? Ujú, Creo que eso lo definía muy bien, de manera muy ética, el que fue mi maestro Alejandro de la Sota. Cuando el arquitecto tiene que ser, por un lado, intelectual, para conocer el mundo que le rodea y saber lo que necesita. Y por otro, un técnico para suministrar los productos físicos y materiales que ese mundo demanda, ¿no? Y si luego ujú, un artista, pues santo y bueno, porque el espíritu sopla donde quiere, ¿no? Pero el ser al mismo tiempo un intelectual y un técnico, esas son yo creo que las dos columnas en las que está basada nuestra profesión, la de que todos los arquitectos yo creo que son deudores, todos han tenido una educación politécnica y al mismo tiempo tienen una curiosidad intelectual pues muy amplia, ¿no? Muy variada. ujú, ujú. Y Luis, mira, es que ya entramos en el margen de los 5 minutos, pero yo quiero pedirte que desde donde estás tú, ¿no? Desde la relevancia de tu figura en muchísimos campos, en el mundo arquitectónico internacional, el nacional, jurado de premios, tal, un mensaje para las personas que salen ahora de la carrera, ¿no? Es que el otro día estuve en unas sesiones, ¿no? De esto, ¿no? Y vi un poco yo diría, de pesimismo alrededor, ¿no? Entonces yo quería preguntarte a ti desde donde estás, ¿no? Desde donde tú puedes ver como agente y a la vez crítico, digamos, visualizador de todas esas crónicas. Entonces, un mensaje para esas personas que salen ahora de la carrera, ¿no? Que van a salir nada, dentro de nada. ¿Qué les dirías ahora, ¿no? Bueno, por un lado, de que la arquitectura les permite ver el mundo a través de su prisma, ¿sabes? Y mejor. O sea, y al mismo tiempo es una formación muy versátil que te va a permitir ganarte la vida de maneras que ahora no hechas. Es decir, que muy pocos de los que ahora terminan la carrera van a acabar. Pero eso no importa. Van a hacer desde pequeñas reformas de tiendas hasta dedicarse a todas, digamos, a todas las actividades de naturaleza económica o cultural, ¿sabes? Para lo cual les ha facultado, ¿sabes? Esa formación tan larga y al mismo tiempo tan variada que es la nuestra, ¿no? O sea que somos mm, animales capaces de trabajar en muy diversas circunstancias y eso no pasa con otros, no pasa con otros profesionales que al final, dices, un filólogo, tal, pues al final o se dedica a dar clase o a la traducción, tiene muy poca capacidad de insertarse en el mundo económico y en cambio los arquitectos tenemos muchísimas y somos, de verdad, somos muy versátiles y eso es un gran, yo creo, activo de nuestra formación, ¿no? Y al mismo tiempo, como te digo, además de que nos facilita la inserción en el mundo laboral, por otro lado podemos contemplar el mundo en su diversidad y enriquecer a través de él, ¿sabes? El ser, digamos, más ricos en nuestra vida cotidiana, a través de la arquitectura. Pues Luis, yo con este mensaje que además nos decía, entonces qué bien que conteste esta pregunta. Luis, yo no te puedo dar más que las gracias por venir hoy, por dejarte liar, por contarnos todo, pero gracias también por todo lo que haces, por todo lo que hacéis desde Arquitectura Viva. Por favor, seguid adelante. Estamos todos aquí para seguir apoyándoos. Los que estáis y las que estáis ahí detrás, por favor, apoyad a las revistas de arquitectura, Arquitectura Viva en concreto, a las librerías de arquitectura, que siempre lo digo, podéis encontrar toda Arquitectura Viva en las librerías, pero también en su web, o sea, está todo allí, por favor. Vamos a seguir juntos en este camino porque yo creo que es, claro, yo personalmente lo digo porque pues, formo parte de él, ¿no? Y me parece un camino maravilloso y de verdad, Luis, gracias por todo, de verdad, por venir, por estar y por seguir, de verdad. Gracias a Minas Simétricas por mantener la llama encendida, ¿eh? Que también tiene una web donde se comunica con todos. Ahí estaremos y ahí vamos a seguir todos en equipo.
Luis, de verdad, te mando un abrazo enorme, mando un abrazo también a todo el equipo de arquitectura Viva que está ahí, mira, nos mandan apoyo desde Panamá, te dan las gracias maestro, te dicen un montón de cosas. Un abrazo enorme a ti y a todo el equipo, y aquí vamos a seguir en el club y haciendo más cosas y juntos lo que venga de más de la vida. Claro que sí. Gracias, gracias. Gracias, Luis, un abrazo muy fuerte, Chao. Chao.